Hoy agradecemos al director de esta casa que haya accedido a la solicitud de que participe en este ciclo de entrevistas a periodistas sobre su trayectoria. Muchas gracias, don Alfonso. Muchas gracias, señor Lamata. Bueno, usted empezó como periodista hace bastante tiempo, aunque me ha sorprendido leer que... No, bastante tiempo no. Empecé en otro siglo y en otra época. Cuando yo empecé en periodismo, no existía el teléfono móvil. No se usaban las tarjetas de crédito, es decir, no había cajeros automáticos como hay ahora, y no existía el ordenador como instrumento de trabajo, o el ordenador personal. Lo que me llama la atención, ahora que parece que el que termina una carrera exige inmediatamente un trabajo como si fuera un trámite burocrático, es saber que teniendo dos carreras, Derecho y Periodismo, empezó como ayudante de laboratorio de fotografía. Bueno, eso dice muy poco de cuál es el sistema de selección de personal de las empresas españolas que se producía entonces, eso eran los años 70. Hacía muy poco que había, pues, menos de un año de que había fallecido Franco, era en el año 76. El proceso de selección de la gente, cómo se hacía, que se hace igual de mal en este momento. Y es cierto, yo había terminado Derecho y Periodismo, hablaba inglés y francés, y me fui a ofrecer a uno de los nuevos periódicos que aparecían en ese momento, que era Diario 16, y me fui a ofrecer para Internacional, que era un error, y me contrataron como auxiliar del laboratorio, pero la vida es así. Era la empresa era dirigida por Juan Tomás de Salas y el director sería Miguel Ángel Aguilar. El grupo en aquella época, en los años... O sea, tras la muerte de Franco se produce un cambio sideral en el panorama mediático español, por razones obvias. Cambia el régimen, cambia el sistema... España está todo el proceso de la transición y eso tiene un reflejo inmediato, como ocurre siempre. La política tiene un reflejo inmediato en el mundo periodístico, en el mundo de la comunicación. Entonces aparecen medios nuevos. Se desploma lo que era se llamaba la prensa del movimiento, quedan algunas de las antiguas cabeceras, que era el Ya, el Informaciones y Pueblo, que aguantan malamente un tiempo, y aparece El País en abril me parece que es en abril de 1976. Aparece la revista Interview, que es la primera vez que vemos nosotros tetas y chicas ligeras de ropa pública, aquellas dobles centrales que eran espectaculares. Y en el otoño de aquel año nace Diario 16 como un subproducto de un grupo que era mediáticamente el más importante, el más influyente, el más determinante en España, que era el Grupo 16, que tenía una gran revista que era Cambio 16. Y usted hace una portada muy célebre, una foto suya, que es la del Dejarme solos. Sí, la que hace Fraga. Es decir, yo entro como auxiliar del laboratorio. Al principio, que es el auxiliar del laboratorio, es el chico que hacía los contactos. Antes, a diferencia también de lo que ocurre ahora, no había fotografía digital. Era todo analógico, entonces se revelaban los carretes, se fijaban los carretes, se secaban los carretes, se hacían copias de contacto, se hacían copias en papel y después había todo otro proceso de impresión distinto al actual. Y yo estaba de auxiliar del laboratorio, pero me daban oportunidad, era más fácil entonces el periodismo que ahora, me daban oportunidad de salir, de hacer cosas, de cubrir algunos temas, normalmente algunos de los más duros, las manifestaciones, esas cosas, y así me fui abriendo camino. Y entonces en ese proceso, en el 77, yo hice una foto de Fraga en plena campaña, disolviendo a los manifestantes que intentaban boicotear su intervención. Y entonces esa foto, pues... ¿Fue portada de Diario 16? Ya había sido alguna otra portada, pero esa fue la portada más llamativa. Yo creo que a partir de esa foto ya las cosas empezaron a ir distinto para mí. ¿En qué momento se embarca en la aventura que no solo su periódico, sino otros periódicos sacaban en portada, que es cuando a los Sánchez Mazas fue fusilado en Nicaragua? Bueno, la decisión que tomo, yo desde muy niño, desde muy pequeño, quise hacer periodismo, influido por el cine o influenciado por el cine. Y dentro del periodismo, cuando tú ves el cine, la figura que es más atractiva es la del enviado especial, el corresponsal. Entonces yo quería ser eso, sin saber muy bien lo que era, las cosas como son. O sea, yo no quería ser columnista, ni editorialista, ni hacer deportes, ni yo lo que quería ser era corresponsal de guerra, o enviado especial al extranjero, porque era lo que me parecía más flamboyant, más bonito, más... Y en el año 77 ya, en el verano, yo, pues en lugar de quedarme en España, ya me fui a Centroamérica.
buscando fortuna. Tuve la suerte de contactar con los sandinistas. Claro, y ahí una guerra civil. Era cuando empezaba en todo Centroamérica. Empezaba a partir del 77 en adelante, empezaba otra vez a emerger los movimientos guerrilleros, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, los sandinistas en Nicaragua, y yo pensé que en ese ambiente, hablando castellano, que te da una gran ventaja, el siendo español, que también era una ventaja, siendo relativamente barato, porque realmente eran países muy baratos para vivir, yo podría abrirme camino, y fue lo que intenté y me salió bastante bien. Pero, aunque ahora se puede contar con relativa sonrisa, el caso es que por poco... No, tampoco se puede exagerar, vamos a ver. Bueno, si es cierto que se asumen riesgos, es decir, que el trabajo de corresponsal de guerra entraña ciertos riesgos, y que es la parte más mítica de la profesión y la que a veces se pone más sobre el tapete. Pero si se compara, y en eso tenemos que ser sinceros, con otras profesiones, el número de bajas que sufre el periodismo, incluso en los lugares más peligrosos, es infinitamente inferior al que sufren en España los bomberos apagando incendios forestales en el verano. Es decir, han muerto más gente. Hace unos días un piloto apagando fuegos en Valencia. Una cuadrilla de 9 personas en Guadalajara no hace tampoco muchos años. En Galicia el año pasado también alguno. Entonces, entrañando cierto riesgo, el trabajo como enviado especial o como corresponsal de guerra, no es tampoco exagerado el riesgo que se asume. Pero, digo, por ceñirme al caso en concreto, de que usted había entrevistado a Daniel Ortega, que era el jefe de los sandinistas. Yo resumiéndolo, porque lo he contado muchas veces, yo estaba en el año 79 ya. Yo estoy con la guerrilla, viviendo con la guerrilla que está en el norte de Nicaragua, con los sandinistas, desde hacía varios meses. Yo entro por la frontera de Honduras caminando, y en uno de los ataques que ellos hacen a una población, yo bajo con ellos cuando la cosa se pone mal, para ellos porque era un desastre. Yo, en lugar de volver al monte con los guerrilleros, me quedé en la población, que se llamaba Estelí, e intenté llegar a un colegio de monjas español o de monjas españolas que había en la localidad. Me detienen, la guardia sospecha que yo estoy en connivencia con la guerrilla, que algo había, sin ser como ellos lo pensaban, y me meten atado en un camión. Yo, cuando me sacaban con el camión en una caravana, yo pensé que me iban a matar, salté del camión, me hicieron fotos, y a partir de ahí, bueno, pues todo empieza, es una espiral, y como volví a España como si fuera Julio Iglesias, pues enseguida me convertí en el paradigma del joven reportero audaz, me mandaban a todos los sitios. Y de hecho, he sido testigo de muchas de las guerras que hubo a partir de ese momento. Sí, a partir de ese instante, Ruanda, es decir, en el periodismo la suerte es determinante, lo es en todas las actividades de la vida, en todas. Es decir, es cierto que el trabajo, la laboriosidad, la intensidad, la dedicación, la inteligencia son determinantes, pero el factor suerte también, en todo. Lo es si eres un militar y lo es si eres yo no sé si un científico nuclear tiene que tener también suerte, pero supongo que también hará falta una pizca. En el caso concreto del periodismo, la suerte es determinante, y para mí la suerte fue determinante. Yo tuve mucha suerte en los inicios. O sea, el ir a Nicaragua, ser capturado por la guardia, saltar del camión, que te hagan fotos, salir en la portada del New York Times con una pequeña reseña, portada del País, mi foto, atao, de Pueblo, que estaba entonces, de Diario 16, el embajador, que era el padre de Arístegui, Gustavo Arístegui, te saque casi a la fuerza de la cárcel, te manden a España, pues me permitió adquirir muy rápidamente una notoriedad y una situación que después se alimenta a sí misma. Te mandan a hacer los temas, y como eres el que más vas, se considera que es el que más sabes, y así las cosas. Pero bueno, pero tampoco, yo creo que no se puede exagerar dentro de lo que es el reporterismo de guerra el factor riesgo como el más determinante. Por sacar un caso un poco más anecdótico, pero que también le tocó conocer los tribunales, en los años 80 hubo un caso relativo a Ruiz Mateos, que tanto el señor Ramírez como don José Gutiérrez, como usted, como don Raúl Heras, tuvieron que presentarse en un juicio por una reportaje que había hecho sobre un viaje de Ruiz Mateos. Bueno, lo que ocurre entonces, yo vivía entonces en Nueva York. No recuerdo exactamente las fechas, pero debía ser el año 85. Sí, puede ser el 85, 84, 85. Ya estaba Reagan, acaba de ganar Reagan las elecciones. Y entonces lo que ocurre es que en España a Ruiz Mateos ya le habían quitado Rumasa,
Y Ruiz Mateos montaba un número un día, y otro día también. El día que no le pegaba un tartazo al exministro Boyer, salía vestido de Superman y hacía cosas de estas. Y en una de estas, pues desapareció de la circulación. Entonces existía el rumor o la posibilidad de que hubiera sido secuestrado, no se decía nada. Y entonces yo estaba en Nueva York y nosotros recibimos, yo en concreto, una confidencia. Yo creo que es porque la policía le tenía pinchado los teléfonos a todo su entorno y algo habían oído, aunque lo habían identificado muy bien qué era, indicando que estaba en Jamaica, en Kingston. Y yo vivía en Nueva York, entonces me llamaron urgentemente del periódico en cuanto yo lo supe y dije, vete y localízale. Entonces yo volé hasta Kingston, hasta Jamaica, buscando a Ruiz Mateos. Entonces no se sabía bien qué hotel era, porque no sabían muy bien dónde estaba. Yo fui buscando y encontré el hotel donde hasta entonces él había estado alojado con una señora que se llamaba Corinne Miarnau, que era mujer de un socio suyo o de alguien que había estado con él. Yo no dije nada que no fuera correcto. No publiqué nada que fuera ni siquiera atentatorio a la moral o a los principios o al comportamiento de Ruiz Mateos. Pero aquí en el periódico, como pasa siempre en los periódicos, pues todo el mundo se tiró a la piscina. Raúl Heras, José Luis Gutiérrez, Pedro J, todos dijeron grandes cosas y al final, pues por lo visto nos procesaron a todos. Pero el único que acabó preso fui yo. O sea, porque un viaje quizá a España me apareció la policía en casa porque no me había presentado nunca ningún juicio, no sabía si los tenía, y me llevaron a los calabozos de Plaza de Castilla, que estuve un poquito rato y al final me sacaron, pero no pasó nada. Pero bueno, esos son gajes menores del oficio. En el año 89 se produce la famosa escisión de Diario 16, que es lo que va a ser dar origen a la creación de un nuevo periódico del que usted va a ser fundador. Y me da la impresión de que usted está ya desde el principio con el grupo que apuesta por el nuevo periódico. En resumen, lo que se produce es que el dueño del grupo editorial, que era el grupo 16, que era Juan Tomás de Salas, decide por fin, después de varios amagos, prescindir de Pedro J. Ramírez. No es ni el GAL, ni es el CNI, es el dueño de la publicación. Yo creo que en parte por razones personales y en parte por razones profesionales. Entonces decide prescindir de él. Y entonces en ese proceso, esa decisión, siendo un director como es Pedro J. Ramírez, tan implicado, tan activo, tan determinante en el periodismo español, pues genera un cisma en la redacción. Entonces hay un grupo de la empresa del grupo 16, hay una parte, algunos directivos, 3 importantes directivos, entre ellos el hermano de Juan Tomás de Salas, que deciden que si se echa Pedro J hay que irse y montar una cosa nueva. Y ese es en ese proceso en el que Pedro J me habla a mí, me dice si me voy a ir, y yo creo que fui el primero que se marchó del periódico, antes de tener todavía asegurado todo, para fundar un periódico nuevo que se llamó El Mundo, en realidad El Mundo del siglo XXI. Teníamos un pequeño grupo en lo que a redacción se refiere, éramos 7 y Pedro J, aunque el determinante siempre fue Pedro J. Y en la parte empresarial, pues eran 3 altos directivos de la casa, que era el antiguo director de publicidad del grupo 16, Alfonso de Salas, que era el gerente, por decirlo de alguna manera, y otra persona más. Y si me permite, ¿por qué tomó esa decisión? Porque hubo un par de periodistas, pues el señor Sinova, el señor Gutiérrez, que esos se quedaron en Diario 16, y entre comillas el mundo era el nuevo, era el pequeñito, el que tenía, digamos... Bueno, si a mí me llegan a ofrecer ser el director de Cambio 16, a lo mejor no me había ido, pero que tampoco me lo ofrecieron. Entonces me iba a un proyecto nuevo, a mí me parecía que Pedro J era un periodista con el que se aprendían cosas. Yo no era el segundo nivel del grupo 16, yo era, por decirlo de alguna manera, el tercer nivel. Y pues la fortuna ayuda a los osados, es una oportunidad nueva de empezar una cosa distinta. Era atractivo. La situación era muy distinta en el periodismo a lo que es ahora. Estamos hablando del año 89, es cuando se produce la escisión. O sea, en los 13 años, no, perdón, en todos los años, en los 23 años que han transcurrido desde entonces, 23, casi 24 años, el mundo del periodismo ha cambiado. Se ha hecho mucho más difícil salir adelante. Es decir, el que ahora pierde un puesto de trabajo es difícil que lo consiga. Si consigue un puesto de trabajo es con unas condiciones económicas mucho peores.
no están naciendo medios sino muriendo, no están las empresas contratando sino haciendo ERES. Entonces en aquel momento era distinto. Entonces, bueno, y después eres mucho más joven y tenía ambiciones. Fue cofundador, director adjunto a director y accionista, creo. Sí, yo fui cofundador, es decir, uno de los cofundadores, en el sentido de que estaba antes de que naciera el periódico y en ese grupo, y nos reuníamos, íbamos al Paular y diseñábamos cómo podía ser el periódico y qué habría que hacer y qué sentido tenía que tener y qué orientación y qué tipos de letras y todo ese tipo de cosas, que es una oportunidad única. Participar en la creación y el nacimiento de un periódico para un periodista es una oportunidad que no se te ofrece muchas veces en tu vida. Entonces era extraordinaria. Fui accionista porque nos daban, al pequeño grupo inicial, nos daban una pequeña cantidad en acciones de la nueva empresa, y yo compré, además, puse dinero mío en la nueva empresa, que después nos salió todos muy bien, pues se vendieron muy bien. O sea, ganamos todos mucho dinero con eso. Y era adjunto al director. Era adjunto al director porque el nivel salarial, la posición en la que ibas a estar, pues exigía un cargo importante para poder ser retribuido como tal. En ese periodo se producen unas portadas quizá más destacadas suyas, que es la de Bagdad, ¿no? El permanecer en el... Bueno, la llegada al mundo además coincide también con cambios sustanciales en el planeta. Es el final de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, en octubre de ese año, apenas nació el periódico, y yo tengo la suerte de estar en Berlín y cruzando en los dos lados cuando se produce el desmoronamiento de todos los satélites soviéticos, uno tras otro, desde ahí hasta las Navidades van cayendo uno tras otro, y el último es Ceausescu, que es un proceso espectacular, ejecutado además en las Navidades. Está el golpe en la Unión Soviética de los viejos comunistas, la vuelta de Gorbachev a Moscú, Yeltsin que se sube al tanque. Entonces hay un periodo fascinante en el que, si tú haces internacional y eres enviado especial y tu periódico te tiene en todos los sitios, yo el día que no estaba haciendo la revolución de Terciopelo en Praga, estaba viendo cómo se desmoronaba el muro, y la cena de Nochebuena termina con la noticia de que acaban de ejecutar a Ceausescu, a Nicolae Ceausescu y a su mujer Elena, y o sea, un periodo extraordinario. Y justo después, que hay una enorme intensidad informativa en ese periodo, es cuando se produce la invasión de Kuwait. Los iraquíes invaden Kuwait y se monta la primera guerra del Golfo. Yo voy a la guerra del Golfo y tengo la suerte, la fortuna, también la astucia y la decisión de, primero, de decidir quedarme, y segundo, de que los iraquíes, que también había más gente que se hubiera quedado, yo creo que los británicos se hubieran quedado y alguna otra gente, otros no. Los españoles se marcharon voluntariamente y los norteamericanos se marcharon voluntariamente, excepto Peter Arnett, que es un neozelandés pero trabaja para una empresa norteamericana. Aquí usted es muy crítico con Arnett. No, pero no crítico. Entonces yo tuve la oportunidad, la decisión de quedarme, y que los iraquíes me dejaran quedarme. Y el hecho de ser el único miembro de la prensa escrita occidental que estaba en Bagdad, aunque me costase muchísimo mandar la información, porque no había teléfonos, yo no tenía satélite para transmitir, tenía que mandar textos escritos a mano con un correo que lo sacaba hasta con un taxista al final, que cruzaba todo el desierto y llegaba, lo daba a otro taxista en la frontera jordana, y llegaba a la embajada española y todo este tipo de cosas, pues me dio una enorme notoriedad. Se publicaban en el Guardian, era la portada del Guardian día sí, día no, hice portadas del Observer, publiqué en muchos periódicos internacionales, un poquito, mucho menos en los italianos, aunque teníamos una relación nosotros con ellos muy estrecha de empresarial, pues no les interesaba lo que yo hacía, pero en todos los periódicos del mundo, y sobre todo y eso, pues ese hecho de haber podido estar en Bagdad durante toda la guerra, cuando solo hubo un grupo de periodistas en la última fase, pues me dio notoriedad. ¿Conoció, digamos, a otros corresponsales destacados? Estoy pensando como Julio Fuentes o Julián Guita Parral, ambos con un final... No, Julio nunca fue un corresponsal destacado en este sentido. Vamos a ver. En contra de la tesis general o de lo que se escucha ahora, en que cuando todo el mundo habla de quién ha sido su modelo, todo el mundo dice, el mío Kapuczynski, es mentira. O sea, mi generación no sabía quién era Kapuczynski, no habíamos leído a Kapuczynski, no lo habían traducido al castellano, y en polaco ninguno leíamos polaco. Y no sé si siquiera nosotros conocimos a Kapuczynski con posterioridad, con todo lo que tiene. Yo creo que mi generación tuvo como modelo a Manu Leguineche,
que era un poco mayor que nosotros, y antes pues a Cuadra Salcedo, también de nuestra generación estaba González Green, pero fundamentalmente eran Cuadra Salcedo en lo que es la aventura y Manolo Guineche en la corresponsalía internacional. Y después hay distintas camadas. Yo soy probablemente de los más viejos, con Arturo Pérez Reverte. Somos una generación más vieja que la que vino después, que son los Gervasio Sánchez, Julio Fuentes, Ramón Lobo. Entonces son estos. Julio Anguita nunca está en este grupo, ni es. Julio Anguita es una persona que vive en Nueva York y que cuando va a iniciarse la Segunda Guerra del Golfo y haciendo cosas para el mundo, pues entra en un curso que dan los norteamericanos de periodismo empotrado y consigue que los americanos le admitan para que pueda entrar en Irak en la Segunda Guerra pero es distinto, pertenece a otro grupo, a otra gente. Una última cosa, el tema de corresponsales de guerra, y ya pasamos a otra historia. Cuando se ha visto tanto, y no quiero dramatizar, pero los que estamos acostumbrados a solo ver muerte, digamos, en las películas, pero cuando se ha visto tanto... A ver, la mata, mira, ve más horror. Me ha leído la que iba a preguntar. Ve más sufrimiento, más espanto. Una enfermera en urgencias en un hospital en un día normal que el corresponsal de guerra más avezado. Esas cosas como son. Una comisaría de policía de fin de semana en algún barrio de Madrid, termina uno viendo cosas más tremendas o casi tan tremendas como lo ves, y es más arriesgado, o ha sido durante muchos años más arriesgado hacer periodismo en el País Vasco que hacerlo en Ruanda. Las cosas como son. ¿Por qué? Porque tienes que vivir allí, porque te quedas allí, porque tienes familia, porque te pueden quemar el coche. Tú vas a Kabul y bueno, puedes tener mala suerte. Te puede salir tu número y que te vayas, pero en general es más aventura que otra cosa. A ver, ¿qué te corta? Cambiando de tercio, digo, como de adjunto del Mundo, tenía curiosidad por una serie de polémicas que hubo en torno al periódico en aquella época. Una ocasión, le oís contar una tertulia hablando del juego de Garzón, que Garzón, en la época de los Galtal, acudía al Mundo, digamos, a preparar algunas cosas. Entonces, ya eso se había oído ya publicado por la otra orilla, pero llama la atención que alguien de dentro confirmara ese... Vamos a ver, yo he pasado todos los años que estuve en el Mundo, prácticamente toda mi vida profesional, hasta que asumo como director de Periodista Digital en el año 2005, en enero. Hasta ese momento, yo toda mi vida profesional, que son más de 30 años o casi 30 años, ha estado fundamentalmente fuera de España. Incluso en España, cuando yo lo hacía, yo reporteaba. Yo cuando había un proceso electoral, hacía un recorrido por distintas provincias, hacía notas. Cuando había unos Juegos Olímpicos, yo iba a los Juegos Olímpicos, pero hacía notas distintas. Entonces, no era despacho... O sea, yo no he vivido y que tiene sus inconvenientes, no haberlo hecho, no he vivido la vida de la redacción como periodistas que sí la han vivido. Entonces hay muchos detalles de cómo fue la vida en el Mundo en Diario 16 que ignoro, que me suenan. Que si Garzón, yo nunca había Garzón entrando allí, sí noté a veces movimientos en que si iba cascos o no iba cascos, que si iban los dos policías, Domínguez y Amedo, y que se cerraban puertas, pero yo no, para mí son cosas que ya no sé si las he visto, si las he oído, si las he leído o me las han contado. Pues igual, la otra cosa que iba a preguntar igual le pasa lo mismo, que era que cuando gana el Partido Popular las elecciones se piensa, digamos, que el Mundo va a liderar un grupo mediático con Antena 3. No es que se piensa, yo creo que el objetivo no confesado, pero evidente de Pedro J y del grupo es crecer, que es el que tiene todos los grupos, y entienden que yo creo que hay un deseo, incluso un diseño de hacer un gran grupo mediático de centro-derecha capaz de servir de contrapeso a lo que era el gran grupo mediático de centro-izquierda, que es el grupo Prisa. Y yo creo que hay unas maniobras para unirse creo que es Antena 3, me parece que es con alguna cadena de radio. Onda Cero se habla entonces. Onda Cero, y el periódico que sería El Mundo, y que era ese gran grupo mediático. Que todo se va al traste. Yo creo que se va al traste por el afer tremendo de Pedro J y de Superancia y de La Guineana y de los vídeos. Yo creo que aquello, si no se llega a producir eso, habiendo ganado Aznar las elecciones, teniendo en Telefónica Villalonga, siendo ellos accionistas de Antena 3, aquello hubiera prosperado. Si no se llega a producir,
aquel incidente que paraliza a Pedro J durante muchos meses y frena muchas cosas que podían haber sido de otra manera, creo yo. Yo de todas formas no estuve en la jugada. ¿En qué momento usted se celebra aquel mensaje de El mensaje y el mensajero? ¿En qué momento, digamos, decide hacer pública esa nota que es como el fin profesional, año 2004, donde ya decide despedirse del que ha sido su periódico durante tanto tiempo? No me acuerdo, pero hombre, cuando yo vuelvo de... Yo pasaba muchísimo tiempo en la última etapa, ya no siendo corresponsal en Nueva York, no viviendo en Nueva York. Yo pasaba prácticamente el 70% de mi tiempo entre Kabul y Bagdad, ¿sí? Porque son las dos grandes historias del momento, sobre todo en Afganistán, que es muy duro. Es decir, la vida en el país islámico es dura, es más dura que en otros países. Pero bueno, y venía a España, estaba un tiempo, y si no había nada que hacer, me volvía a ir a hacer temas desde allí. Y en uno de los viajes, me parece que es en el verano del 2004, no recuerdo las fechas, yo noto que la actitud hacia mí ha cambiado. Habla conmigo Antonio Fernández Galiano, que es el presidente ahora, y entonces era un hombre también, que es un hombre encantador, y me viene a decir, o me hace llegar como mensaje, mira, pues sería mejor que buscases otra cosa, tú estás en buenas condiciones para hacerlo ahora, pues búscatelas. A mí se me encienden las alarmas y digo, uy, aquí ha pasado algo raro. Entonces, desde ese momento, que creo que es el verano, desde 2004 hasta las Navidades, lo que hago yo es arrastrar los pies y negociar una salida, no voy a decir honorable, sino rentable económicamente para mí, que es mi principal objetivo. Y durante esos casi 6 meses no publico nada, no me mandan a ningún sitio, no aparezco por el periódico, estamos negociando hasta que salgo. Cuando ya veo que el tema está hecho, pues es cuando hago, que ya me voy, pues hago esa nota en que lo explico. Yo creo que, si yo no tengo nada que recriminar, para mí no recuerdo un tiempo, ni puedo imaginar, no es que no recuerde, es que no puedo imaginar un tiempo mejor para un periodista que los años que yo pasé en el mundo como trabajando para el mundo. Primero por todo lo que pasó, por el trato que me daba el periódico, por las condiciones en las que yo trabajaba, por los asuntos que yo cubría. Yo no puedo imaginar nada mejor, ni más divertido, ni más enriquecedor, ni más positivo. Bueno, para mí me pareció fascinante. Entonces, en ese sentido, yo no tengo nada que recriminar a esa empresa extraordinaria, ni siquiera a Pedro J. Que no es que sea... Pedro J es muy buen periodista, yo creo que no es buena persona, pero es muy buen periodista, tiene mucho instinto, sabe mucho, trabaja mucho, y entonces siempre vendió mis artículos de forma extraordinaria, me sacó a primera página siempre que quiso, potenció lo que yo hacía, lo hace con todos los que él cree que merecen la pena. Y al final, bueno, pues esto es como una mala novia. Te ponen los cuernos, pues Dios, muy buena, ¿no? Y es cuando, digamos, se apunta o refunda, si se quiere decir, a la periodista digital. Sí, entonces, hasta entonces, quien llevaba periodista digital era mi hermano David, prácticamente todo. Era más una ONG o un medio sin ánimo de lucro que una gran publicación. Y entonces yo entiendo, quiero seguir haciendo periodismo. Si tú no tienes detrás una gran empresa, al lado de ser enviado especial o corresponsal, es realmente inviable. Y entonces yo lo que decido es volcarme en cuerpo y alma en periodista digital, que ya tenía ya una posición ganada. Yo asumo la dirección públicamente del medio, haciendo caso, aunque entonces no lo había dicho, al mensaje que ahora manda Rajoy. Yo no meto mi dinero, la indemnización no la pongo en un piso, o en bonos, o en letras del tesoro, o a especular en la bolsa. Yo invierto en un medio de comunicación, en crear puestos de trabajo. Se compra este local, que es un local espléndido, se invierte en el material, y arriesgando pues todo ese dinero que yo había sacado de mi actividad en el mundo durante tantos años, pues ponemos esto en marcha, y yo ya me dedico en cuerpo y alma. Después de eso empiezan a proliferar las tertulias, las apariciones en televisión. Ya había alguna anterior, pero eran esporádicas. Sobre todo yo había hecho radio con Luis del Olmo. Eso quería comentar, porque está mucho tiempo en tertulias radiofónicas... No he visto mucho. Yo la primera vez que me llaman para una tertulia radiofónica... Sí, ya estaba, ¿no? Porque yo he escuchado alguna de... Sí, me llaman en el 90, que es cuando yo vuelvo de Irak.
de la Primera Guerra. Entonces me regalan Alfonso Usilla y los que estaban con él en una tertulia pequeñita que hacían una especie de, que lo tengo puesto ahí en el despacho, de una especie de orla que pone más bonito que un San Luis. Y entonces al terminar esa entrevista que me hacen, Luis del Olmo me dice: oye, ¿tú querrías venir a la tertulia de vez en cuando, de forma regular? Y yo dije, pues sí, y para mi sorpresa encima pagaban. Y entonces dije, oye, pues esto está muy bien. Eso es lo que yo hice fundamentalmente. Yo fundamentalmente lo que hice mucho tiempo, aunque había aparecido en televisión, yo lo que sí hacía de forma regular era con Luis del Olmo, cuando estaba en Madrid, su tertulio una vez por semana, y cuando estaba de viaje, pues a veces conectaba. Ya una vez que he salido de eso, bueno, y alguna otra cosa más, cuando empieza a haber muchas tertulias y muchas apariciones televisivas, es después cuando ya he dejado el mundo. Okay. Llama la atención, por cierto, aunque esto es más en el terreno anecdótico, que hubo una ocasión que hubo, ya por eso llama la atención que luego usted asumió la dirección de Periodista Digital, porque ya había habido algún enfrentamiento entre el mundo, cuando era usted todavía director adjunto, y Periodista Digital, y en alguna tertulia estábamos en una situación un poco curiosa. Bueno, es decir, vamos a ver, hubo algún incidente, algunas cosas que me obligaron a mí a posicionarme. Una de las que ocurre es, David Rojo, mi hermano, entrevista en la cárcel, va a ver en la cárcel en una ocasión a Tony King vio que era... Sí, a Tony King, que era el asesino que era la persona que había matado a una chica en la Costa del Sol. Cuando todo el mundo quería saber estos temas tremendos, ¿cómo lo hace? Él como yo es abogado, y entonces simplemente en aquella época tú llegabas a la puerta de la cárcel, decías, soy el letrado número tal, quiero ver al preso fulano de tal. Y pues te lo sacaban. Entrabas dentro y te lo sacaban. No es que te lo sacasen a la fuerza, pero los presos se aburren tanto, no tienen nada que hacer, que oye, que tengo una visita, pues voy a ver. He hecho la saber, Y entonces fue eso, que si lo hubiese hecho, en mi opinión, que si lo hubiese hecho alguien de la staff del Mundo, pues hubiera sido elogiado por el periódico y puesto en primera página. Por razones que se me escapan, que me parecen pura miseria humana, en el caso concreto de Pedro J., se convierte en un editorial en el que lo que vienen a pedir es su expulsión de la Asociación de Periodistas, de la Asociación de la Prensa, su expulsión del Colegio de Abogados y prácticamente su encarcelamiento. Y me pareció tan cínico, tan falso, tan contrario a los principios que nosotros hemos mantenido siempre dentro de lo que es el periodismo y el periodismo que hacíamos es decir, sobre todo de un medio que había llegado, como yo eso sí que lo sé, a ofrecerle dinero a Sara Montiel para ver si conseguían engañar a Sara Montiel y que dijese que ella por dinero se inventaba una exclusiva, que habían metido una Miss falsa en un concurso de Misses para ver si para comprobar algo tan obvio como que la productora del Mundo TV, como que los concursos de Misses estaban trucados, que yo creo que había financiado a traficantes nigerianos de carne humana para que trajeran prostitutas algo de eso hubo a España. Es decir, entonces digo, oye, me pareció tan cínico, entonces yo lo único que hice en Onda Cero estaba... Fui explicar en Onda Cero lo contradictorio que me parecía. No tuvo ningún efecto negativo para mí estando en él, pero sí contribuyó a alejarme de Pedro J., a alejarme personalmente. Entonces tú no puedes ser enviado especial, tú no puedes ser una figura descollante y en un periódico, no puedes ser el corresponsal de guerra número uno de un grupo si el director, si el máximo responsable no confía en ti en todos los aspectos. Y es evidente que él dejó de confiar en mí. Otro factor que contribuyó a tensar las cosas fue que desde Periodista Digital en aquella época, que no estaba yo aquí, sacaban día sí día no que Pedro J. tenía una piscina ilegal en Mayor, que por lo visto aquello le irritaba mucho, porque la piscina sí era ilegal y estaba sin los permisos reglamentarios, pero ahí la tienes, ahí están bañando todos. Pues volviendo al tema de las tertulias, ¿cómo lleva usted, lo que decíamos en estos años en la profesión, para un sector, sea Alfonso Rojo el de la Noria? Vamos a ver, primero, yo creo que las tertulias no son periodismo en el sentido estricto, son mucho más show business, espectáculo, que periodismo. O sea, periodismo es cuando yo pues cogí un coche en Viena y con un chico del ABC, que era hermano de Vidal Foix, y que hacía cultura, y los dos con unos salchichones y unos quesos, y yo de jefe de la expedición, cruzábamos lo que nos quedaba de Austria,
atrasábamos Hungría, llegábamos de noche a un puesto fronterizo en Rumanía y hablando con los guardias conseguíamos entrar y llegábamos al Bucarest, en donde estaba el levantamiento contra Ceausescu, y te metías en un hotel y transmitías. Eso era periodismo. Ir a una tertulia a hablar de lo divino y lo humano, sea en televisión o en radio, sí, casi siempre por encima, casi siempre con brocha gorda, yo creo que tiene mucho más que ver con el espectáculo que con el periodismo. Tiene un pequeño elemento periodístico. Sé que esto irrita mucho a los tertulianos más profesionales, pero es así. Respecto a lo segundo, a lo que me has preguntado, es decir, ¿cómo se lleva uno el que te reconozcan mucho más por la noria? Pues en la televisión, que por... Pues porque es la condición humana, la naturaleza humana. Yo he publicado 11 libros. He sido adjunto al director de El Mundo 16 años. Fui enviado especial con Diario 16, con Cambio 16 y he estado por todo el planeta. He vivido 2 veces en Nueva York como corresponsal. Y a mí nunca me saludó un ministro. Ni siquiera un embajador, yo creo, o rara vez, o muy por encima. Y si sales en la noria, pues te saludan. Pero es el efecto perverso del medio. La televisión ha conseguido hacer mundialmente famoso a un ratón, a Mickey Mouse, a un pato, Donald, al tío del pato, al tío Gilito. Todo el mundo sabe quién es el tío Gilito por la televisión. Entonces, si un medio es capaz de hacer que el tío de un pato se ha conocido en China, en Malasia, en Mongolia, en la Patagonia y en el norte del Canadá o en Alaska. Entonces, ¿cómo no va a tener fuerza el medio? Entonces, la televisión, por cómo lo ve la gente, porque aparece tu imagen, pues te da una notoriedad, una fama transitoria, fugaz, pero mucho más impactante que la que te puede dar nunca escribir en un periódico. A mí, es decir, yo estoy absolutamente seguro, y me pasa muchas veces, que la gente no sabe que yo he publicado libros. Pues estoy absolutamente seguro. Pero ya no digo libros de periodismo, ni novelas, y algunas se vendieron como rosquillas. Yo estoy absolutamente seguro que lo que hemos hablado aquí de Nicaragua y de... No sabe nadie. ¿Cómo lo va a saber? Yo voy a la facultad y no saben que salgo en la noria, bueno, que salía en la noria, que no en la noria, o que estoy en El Gato. Por ejemplo, El Gato, yo sí, al que voy me saluda todo el mundo porque salgo en El Gato de Intereconomía, más que por la noria. Me dan abrazos. ¡Hala por ellos! Dales duro, rojo, a ver si les das. Y yo, bueno. Pues ya que pero las estaciones, dices, es que es el pueblo. No. Los ministros del gobierno socialista o los ministros de Rajoy, yo creo que tienen más conocimiento de alguien como yo, no por algo tan serio, tan bien hecho, tan profesional como es Periodista Digital, sino porque sales en una tertulia. Ya que mencionaba lo del gato, ya por curiosidad, ¿cómo se lleva cuando trabajas en distintas cadenas que además se lanzan tantos dardos mutuamente? Porque yo me acuerdo cuando de repente se veía al presentador de La Noria diciendo esa tertulia de ultraderecha, y luego veías al presentador del Gato, esa tertulia de telebasura, y dices, pero si la mitad de tertulianos son los mismos. Bueno, no los mismos, ahí solo estábamos, que saltamos de un lado a otro, Isabel Durón y yo. Ahora ha cambiado un poquito Isabel Durón y yo, ahora se ha ampliado el espectro, y algunos de los que en Intereconomía decían, qué vergüenza, cómo vais a ese sitio, están todos encantados de que les lleven a Telecinco. Cosas así, el ser humano. O sea, algunos, ¿no? Y algunas de las que nunca iré a ese sitio, conocidas, es decir, pues van. Por eso digo yo que es más espectáculo que otra cosa, que tiene menos de profundo. Pues, ¿cómo se lleva si tú estás... Nosotros, yo creo que tanto Isabel como yo, cuando hemos estado en La Noria y han cargado contra Intereconomía, hemos defendido la parte profesional que tiene Intereconomía. Yo no voy a defender a aquel que decía que en África no se podían utilizar los preservativos, porque aquellas bobadas que se decían tremendas, eso me parece impresentable. Y al revés, yo si atacan la profesionalidad de los que hacen La Noria o el debate estando uno de los lunes que voy al Gato, pues sacaré la cara por el sitio en el que estoy. Pero ya te digo es fundamentalmente ese espectáculo, pero lo es tanto el Gato como lo es Punto Pelota, como lo es Sálvame, como lo es La Noria. No son la misma cosa, pero todos tienen un componente importantísimo de espectáculo, de show. Pues ya para terminar, el último tema que quería afrontar era el tema de la profesión ahora. Usted contó recientemente en La Nube, lo había contado ya antes, sí, que el negocio periodístico va camino de convertirse en una mezcla entre la orden mendicante y el asaltante. Sí, yo la tesis que tengo, que sería
que yo hago extensible al conjunto de España y de la economía, pero centrándonos solo en el mundo del periodismo. Yo creo que no estamos pasando por problemas que tengan soluciones. Es decir, no es que haya una serie de elementos cuya modificación pueda permitir que la cosa vuelva a funcionar como funcionaba antes. Yo creo que todo el sistema mediático, todo lo que es el negocio periodístico, televisión, radio, internet, todos, ha entrado, si no en un callejón sin salida, sí ha entrado en una especie de gran metástasis. No es que haya un pequeño tumor, es una metástasis que hace muy difícil que esto pueda seguir por varias razones. ¿Dicen que Internet es el futuro? No estoy muy seguro. Las razones son, uno, antes había información escasa, la información era escasa, por lo tanto la noticia como tal tenía un valor, pues es una realidad del mercado, cuanto más tenía un valor determinado. La información ahora es superabundante, lo cual baja el valor de la noticia. Es decir, hay tal afluencia, tal cantidad de noticias y de informaciones que el valor individualizado de cada una de ellas es menor. Dos, se han acabado los guardabarreras de información. Antes el que no tenía un periódico, el que no tenía un medio para poder publicar las noticias no podía llegar al público. Se ha acabado. Ahora hay los grandes grupos, las empresas, los políticos, hasta las personalidades, hasta cualquiera puede llegar al público y lo han demostrado. Tres, la base del negocio, que era la publicidad, ha colapsado. Es decir, hay una crisis económica tremenda que ha hecho disminuir la publicidad, por lo tanto los ingresos, la fuente de ingresos fundamental de los medios de comunicación está, si no agotada, pues prácticamente agotándose. Y después hay muchas empresas grandes que han descubierto que no necesitan hacer publicidad para vender sus productos o tener éxito. El caso más llamativo es el de Zara y Inditex. No hace publicidad. La principal empresa española, una de las primeras del mundo, gasta en publicidad cero. Bueno, miento, hace 2 anuncios. Uno para decir que hace rebajas, que empiezan las rebajas, y otro para felicitar las navidades a la gente. Punto. No gasta un duro. O sea, el Amancio no gasta un duro en publicidad. Todo eso coincidiendo en el mismo sitio, lo que ha hecho es inviable el negocio periodístico. Entonces, ¿de qué dependemos? Dependemos de la administración para sobrevivir, los medios de comunicación, de la buena voluntad de los políticos de turno, sea el presidente, si quieres entrar en las campañas de turismo andaluz, que son muy importantes, pues tienes que caerle bien al Griñán de turno o al que sea de turno, y si quieres entrar en las de Madrid, pues a Esperanza Aguirre. Entonces, las cosas como son. Entonces, y las empresas pues no tienen apenas medios para hacerlo. Entonces, ¿quiénes sobreviven? Pues los que hacen información económica, porque los grandes medios económicos prefieren darles dinero para que se callen, y vivimos de la publicidad institucional. Entonces, de ahí se acaba ya la conclusión de que el futuro, tal como está en este momento, es un mix entre el pedir y el amenazar. En su importancia, van a cambiar muy rápidamente. Facebook era muy importante hace 6 meses, prácticamente se está desapareciendo, sustituido por una cosa muy pequeñita que es Twitter, y Twitter se ha sustituido por otra cosa. Después, todas las redes no crean trabajo. Es una cosa importante de tener en cuenta. Es decir, el valor de Twitter es el instrumento en sí. En cuanto haya otro mejor, cambiará las cosas. Entonces yo creo que Internet evidentemente es el presente, va a ser el futuro, pero yo no veo, por lo menos no soy capaz de saber cuál va a ser el modelo de negocio. Bueno, pues yo le agradezco por eso. No sé si ahora que hay cambio en televisión española, usted que decía que nunca había estado en televisión española... No, yo exageraba un poco. Yo estuve un poquito en Radio Nacional. Lo que sí digo siempre es que yo no fui nunca con Andar a televisión española, que no he ido con el PP a televisión española, y no he ido nunca con los otros. Pero es que la vida es así. Bueno, pues le agradezco que me haya hecho este pequeño repaso por la trayectoria. Y pues muchísimas gracias a ti.